El Señor les bendiga. Les comparto una meditación sobre el perdón completo e inmerecido. Hay tres obras que Dios está llevando a cabo todo el tiempo en nuestras vidas. Y es la obra de perdón, la obra de justificación y la obra de glorificación en la vida de un cristiano. Estos tres están trabajando todo el tiempo, algunas veces más que otras. Pero quiero hablar sobre el perdón. Y el perdón es una obra de gracia. Cuando hablamos de gracia es algo que es inmerecida, es algo que es gratis y algo que viene a través de nuestro Salvador y abogado Jesucristo. Quiero considerar estas tres preguntas. ¿Quiénes necesitan el perdón? ¿Por qué necesitamos el perdón? Y cómo experimentar o lograr el perdón. Primero, ¿quiénes necesitan el perdón? Considera un momento a ti mismo. ¿Cómo han sido tus pensamientos? ¿Qué es la realidad de tus acciones? ¿Qué es la realidad entre tú y yo? ¿Has tenido temor? Temor es pecado, porque no confía en Dios. ¿Has tenido ira? ¿Has dejado la ira hacerte hacer cosas indebidas? ¿Tienes lujuria en tus pensamientos? ¿Utilizas la mentira o el engaño? Toda persona honesta da cuenta rápidamente que necesita el perdón. Tú necesitas el perdón. Si consideras un momento alrededor de nosotros, el mundo donde vivimos, la corrupción, la violencia, adulterio, rencores, egoísmo de la sociedad donde vivimos, damos cuenta que necesitamos el perdón de Dios y el perdón entre ser humano. ¿Por qué necesitamos el perdón? Necesitamos el perdón porque el pecado ha construido un muro de separación entre nosotros y Dios. Y no solamente entre nosotros y Dios, entre nosotros y otras personas. Por eso necesitamos el perdón, porque el perdón derrumba el muro, el impasse entre la comunicación entre nosotros y Dios y también entre otras personas. Necesitamos el perdón porque el perdón limpia la conciencia, alivia la conciencia de la culpa. Y además, el perdón da valentía para comenzar de nuevo a construir tu vida. Ve que el perdón es tan necesario para la liberación y un empiezo nuevo. Y últimamente, ¿cómo encontrar el perdón? Encontramos el perdón cuando creemos en las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Remisión significa condonar una penalidad, o en otras palabras, perdón. El perdón recibimos cuando creemos que Jesucristo tomó la carga de nuestros pecados sobre él cuando murió en la cruz. Dice la palabra en Tito, hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, ¿cómo puedo recibir el perdón? Tienes que creer que Jesús tomó la carga sobre él. Tienes que venir a Jesús, igual que trajeron a alguien muy culpable delante de Jesús. Y Jesús vio a la persona y dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ve, el encuentro con Jesús trae perdón y el encuentro de Jesús trae también liberación para empezar una nueva vida de santidad. Vete y no peques más. Es un perdón completo.
Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad completo. Es un perdón inmerecida, ni yo te condeno. Como el publicano que fue al templo a orar. El fariseo no recibió perdón porque venía sintiendo que él merecía el perdón de Dios y no lo recibió. Pero el publicano, conociendo que era pecador, que dijo, Señor, sé propicio de mi pecador. Y Dios lo perdonó. Gloria a Dios. Aleluya. Por el perdón gratis, el perdón completo y el perdón inmerecida de Dios. Recíbelo, abrácelo, acércase a Jesús humillado en arrepentimiento y verás que Dios no solamente te va a perdonar, sino también te va a impulsar a una vida santa delante de Él. Él va a obrar estas otras dos cosas, que es la justificación y la glorificación en tu vida, que en otro día le vamos a compartir. Que Dios le bendiga.